Espero que se encuentren muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Leida. Buenas tardes. Vamos a resolver un ejercicio más del método simple. Buenas tardes, María. Vamos a resolver un ejercicio más del método simplex. En la clase del día viernes empezaron a resolver uno, lo vamos a terminar, se va a explicar para resolver todas las dudas que tengan relacionadas a este tema con este ejercicio. Y posteriormente, ya el día jueves, vamos a entrar a un nuevo tema que sería el tema de asignación. Entonces, le vamos a ceder el espacio a nuestra licenciada auxiliar para que ella termine de explicar este ejercicio. ¿De acuerdo? Por favor, si tienen alguna duda, consulten, no se queden con esa duda, sino que plantéenla para que ésta pueda ser despejada y de esa manera ustedes puedan realizar cada uno de los procedimientos de la manera adecuada, por favor. Gracias, licenciada. Muy bien, vamos a comenzar con el ejercicio del día viernes. Este ejercicio no fue efectuado debido a que todavía tenían dudas con respecto al anterior. Este se había quedado de tarea, no sé si nadie lo hizo. Comenzar a verlo. El ejercicio es el ejercicio número 1 de la página 113 de su libro de texto. No enciendo la cámara por motivos de señal, debido a que aquí pues está lloviendo y está afectando. Entonces, si en dado caso ven que la presentación no pasa, si me pueden avisar, por favor. Entonces, vamos a iniciar. Nos dice el ejercicio número 1 que Elmer López es un artesano, residente del altiplano del país, fabrica trenes, camiones y pick-up de juguetes, utilizando tornillos, bloques y ruedas como componentes. En la semana próxima dispone de como mínimo 10,000, 7,500 y 6,600 componentes respectivamente. Los costos por tren, camión y pick-up son de 40 quetzales la unidad, 30 y 20. Cada tren lleva 10 tornillos, 15 bloques y 16 ruedas. Cada camión requiere 20 tornillos, 10 bloques y 6 ruedas. Cada pick-up, 14 tornillos, 6 bloques y 4 ruedas. ¿Qué cantidad de trenes, camiones y pick-up debe fabricar la empresa para optimizar el objetivo? Con base a esta información, ¿cuáles creen ustedes que serían las variables? A ver, bueno, correcto, gracias Mauro. Tornillos, bloques y ruedas. Generalmente la pregunta nos va a decir las variables de cada ejercicio. En este caso, trenes, camiones y pick-up son nuestras variables. ¿Cuál sería el objetivo? Maximizar, nos dice Mauro. ¿Alguien más? ¿Creen que es maximizar? José Sara, ¿cuál piensa usted que es el objetivo de este ejercicio? Sin dividir. Maximizar.
¿Por qué maximizar? Correcto, gracias Ricardo, son costos. Nos dice los costos por tren, camión y pick-up son 40 quetzales, la unidad 30 y 20. Si hablamos de costos, lo que buscamos es que se minimice. Por lo tanto, el objetivo de este ejercicio es minimizar. ¿Y las restricciones? ¿Cuáles serían las restricciones? Donde dice como mínimo. Nos dice dispone de como mínimo 10.000, 7.500 y 6.600 componentes. ¿Cuáles componentes? Me recuerdo que esto lo habíamos visto el viernes. Nos dice que cada tren lleva 10 tornillos, 15 bloques y 16 ruedas. Entonces, estos componentes, 10.000, 7.500 y 6.600, son tornillos, bloques y ruedas. Entonces ya tenemos el paso número 1, que nos dice identificar los objetivos, las variables y las restricciones. Los trenes, camiones y el pick-up. Y las restricciones son tornillos, bloques y ruedas. Para las variables y pick-up X sub 3. ¿Dudas de cómo identificar los objetivos, las variables, las restricciones? ¿No? Muy bien, si no hay dudas, entonces pasamos al paso número 2. ¿Cómo diferenciar? Mauro, nos están hablando, dispone de como mínimo 10.000, 7.500 y 6.600 componentes. Pero para identificar este tipo de restricciones, yo les explicaba que una forma más fácil era identificar las disponibilidades, los requerimientos, limitaciones y condiciones, porque generalmente estas nos va a dar el signo que vamos a utilizar, si va a ser mayor o igual o menor o igual. Entonces, con base a eso podemos identificar nuestras restricciones, nos dice componentes. Y para ello, solamente les dice componentes respectivamente. Usted lee el ejercicio. Elmer López es un artesano residente del altiplano del país, fabrica trenes, camiones y pick-up de juguetes, utilizando tornillos, bloques y ruedas como componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Tornillos, bloques y ruedas. Esas serán entonces sus restricciones. No sé si eso responde a su pregunta, Mauro. Muy bien. Entonces ya identificamos el objetivo, las variables y las restricciones. Nos vamos al paso número 2, que es el planteamiento. Este planteamiento lo debemos efectuar en una tabla de doble entrada. En filas vamos a colocar el concepto de la restricción. En las columnas van nuestras variables,
trenes, camiones y pick-up. Tenemos una columna con las disponibilidades, requerimientos, limitaciones o condiciones, y una columna con la forma, que es el signo, mayor o igual o menor o igual. Aquí deben de también colocar sobre qué les están hablando las variables. Las variables nos dice que son trenes, camiones y pick-up. Son juguetes, entonces les van a colocar un nombre. Serían tipos de juguetes. Esto lo deben de colocar tanto en método gráfico como en método simplex. Es una forma de identificarlo. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro planteamiento? Ya identificamos que trenes es X sub 1, camiones X sub 2 y pick-up X sub 3. Identificamos nuestras restricciones, que son tornillos, bloques y ruedas. Les voy a dar 2 minutos para que planteen, llenen toda la tabla y luego vamos a verificar si coincidimos. Solo para agregar a la pregunta del compañero Mauro, ¿cómo diferenciar las variables de las restricciones? Recordemos que las variables son esas cantidades que nosotros debemos de encontrar. Es decir, el método simplex nos va a servir para encontrar valor de variables. Entonces, las restricciones no son cantidades desconocidas. Las restricciones nos dicen cuántas horas hay disponibles, nos dice cuánto necesita cada variable. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Variable es aquella cantidad desconocida que a través del método simplex entidades de disponibilidad, condición, limitación o requerimiento que nos proporciona el ejercicio. Pero las restricciones son cantidades conocidas y por esa razón en el planteamiento tenemos una columna que dice disponibilidad, condición, limitación. Y en esa columna colocamos el total porque no es un valor desconocido. Eso también les puede servir para poderlo identificar de una mejor manera. Que les dan las disponibilidades, limitaciones, condiciones o requerimientos. Ya terminaron el planteamiento. Y otro elemento, Mauro, las variables, la mayoría de las veces usted las puede identificar en la pregunta. ¿Qué es lo que le están solicitando?
por ejemplo, cuántas unidades de mesas, sillas debe producir, qué cantidad de camisas, pantalones se debe producir. Entonces, la pregunta es la que contiene la variable. Eso también tomarlo en cuenta para poder identificarlas fácilmente. Bien, ¿alguien ya terminó el planteamiento? En, Mauro, ¿en qué forma, cómo sé qué poner? Es como en método gráfico. En método gráfico, las variables van en columnas y las restricciones van en filas. El ejercicio, como bien lo menciona la licenciada, les va a dar valores que no cambian o totales, entonces son disponibilidades, requerimientos, limitaciones o condiciones, van en las columnas. Muy bien, entonces tenemos las restricciones, que son tornillos, bloques y ruedas. Nos habla este ejercicio que dispone de como mínimo 10,000, 7,500 y 6,600 componentes respectivamente. ¿Qué significa respectivamente? Que es la línea anterior nos menciona que para fabricar trenes, camiones y pick-up utiliza tornillos. En el mismo orden se colocan los totales. También vamos a identificar en la última fila nuestra función. El costo nos dice que los costos por tren, camión y pick-up son 40 quetzales. Entonces nos ubicamos para tren, 40 quetzales, 30 para camiones y 20 para pick-up. Nos dice que cada tren lleva 10 tornillos. Cada camión 10 bloques y 6 ruedas. Y nos ubicamos en pick-up, nos dice que cada pick-up utiliza 14 tornillos, 6 bloques y 4 ruedas. Entonces ya tenemos nuestra tabla, nos hace falta ubicar el signo que vamos a utilizar. Nos dice dispone de como mínimo utilizar.
Mayor o igual. Mayor o igual. Entonces, mayor o igual 7.500 y mayor o igual 6.600. Como les digo, las disponibilidades, requerimientos, limitaciones y condiciones les va a dar el signo que van a utilizar. ¿Dudas del paso número 2? ¿No? Muy bien. El paso número 3 nos dice función objetivo. Entonces, de forma matemática vamos a colocar nuestra función objetivo. ¿Cómo? Nos ubicamos nos habla en este caso de costos y nos dan sus valores. Entonces, ya habíamos identificado que la función, que el objetivo de este ejercicio es minimizar los costos. Por lo tanto, vamos a abreviar función objetivo como F2, es minimizar, min, y que vamos a minimizar los costos. Pero como lo estamos haciendo de forma matemática, no vamos a colocar minimizar costo, por lo tanto, el costo lo identificamos como Z. ¿Sí? Minimizar Z. Y nos ubicamos en el valor del último renglón de cada variable. Entonces quedaría 40 de x sub 1 más 30 de x sub 2 más 20 de x sub 3. Ya tenemos nuestra función objetivo. ¿Dudas del paso número 3? Si a usted le dijeran que usted dispone de como mínimo, bueno, si a usted le dicen que tiene que sacar como mínimo 61 puntos, ¿qué es lo que les está informando? ¿Qué signo utiliza? Como mínimo 61 puntos. Correcto, mayor o igual. Como mínimo tiene que sacar 61, 62, 63, hacia arriba. Si les dice como máximo tiene que sacar 75 puntos. Menor o igual, correcto. Así es, Freddy. ¿Siempre es costo? No. El ejercicio les va a decir costos, utilidades, beneficios, ganancias. Entonces, no se vayan a confundir con que siempre el objetivo vaya a ser costo. Siempre verifiquen qué es lo que les está dando el ejercicio, si costos, ganancias, beneficios. Les puede decir, si no les dice como mínimo, como máximo, les puede decir no más de, por lo menos, a lo sumo. Recuerden que son tipos de palabras que usaban en métodos 2 en pruebas de hipótesis. ¿Recuerdan ese tipo de palabras como mínimo, como máximo, no más de, superior a? Entonces, la licenciada les explicaba cuando dio el tema de método gráfico que ustedes podían tener una tablita con sus sinónimos, que investigaran qué sinónimos son de como máximo, como mínimo, y los tuvieran a la mano. Porque, pues es una forma más fácil de identificarlo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces nos vamos, si no hay dudas, vamos a
al paso número 4, que son restricciones como inecuaciones. Para realizar estas restricciones como inecuaciones, vamos a utilizar, si se queda con frizz la presentación, me pueden avisar. Vamos a utilizar el planteamiento, la información de nuestro planteamiento para crear nuestras inecuaciones. Entonces, esto ya lo hemos trabajado en 2 ejercicios anteriores. ¿Cómo nos quedaría nuestra primera inecuación? Luis Fernando. Yo creo, Lick, que queda 10x de 10x sub 1, se dice, creo, ¿verdad? Más 20x sub 2 más 14x sub 3 mayor o igual a 10.000. Correcto. 10x sub 1 más 20x sub 2 más 14x sub 3 mayor o igual a 10.000. La segunda inecuación nos quedaría en nuestra segunda restricción, que son bloques 15 de x sub 1 más 10 de x sub 2 más 6 de x sub 3 mayor o igual a 7.500. La tercera restricción, 16 de x sub 1 más 6 de x sub 2 más 4 de x sub 3 mayor o igual a 6.600. Ya tenemos nuestras inecuaciones. También debemos de colocar la restricción de la no negatividad, que nos dice que x sub 1, x sub 2 y x sub 3 son mayor o igual a 0. ¿Dudas con este paso número 4? Muy bien. Nos dice, también tienen que tener cuidado con la información que nos está dando. Nos dice que cuando el objetivo es minimizar, todas las restricciones deben tener el signo mayor o igual. Todas las restricciones deben tener el signo mayor o igual. En este caso, nuestras restricciones cumplen con esa condición. Todas las restricciones tienen el signo mayor o igual. ¿Sí, Erika? ¿Tiene una duda, Erika? Muy bien. Entonces, ¿cómo les digo? No, Ricardo. Esta observación es para métodos simplex. Para métodos simplex, para maximizar el objetivo, todas las restricciones son, el signo debe ser menor o igual. Para minimizar, todas las restricciones deben tener el signo mayor o igual. Eso anótenlo y márquenlo, que no se les olvide. En este caso, nuestras restricciones cumplen con el signo mayor o igual. Pero si uno de estos signos no cumple con esta condición, es decir, que nuestra tercera restricción nos dice 16x sub 1 más 6x sub 2 más 4x sub 3 menor o igual a 6.600. ¿Recuerdan qué es lo que deben de realizar? ¿Es el de multiplicar por 1, Linda? Por menos 1, correcto.
Por -1, ¿verdad? Así es, multiplican toda la fila por -1 y así el signo cambia a mayor o igual y todas nuestras restricciones cumplen con esta condición. ¿Dudas de este paso? Buenas tardes, licenciada, ¿me escucha? Sí, Walter, buenas tardes. Sí, una pregunta, si se cambia el signo, bueno, si se multiplican las ecuaciones, quedaría -16 x1 menos 6x2 y menos 4x3. ¿Correcto? Ah, bueno, ok, gracias. Así es, porque están multiplicando por -1. En dado caso, algún signo de esta restricción, de las restricciones no cumplen con lo que tenemos. Que cuando el objetivo es minimizar todas las restricciones, deben tener el signo mayor o igual, todas. Si no cumple alguno de estos signos, multiplican por -1 y ya les cambia el signo de la restricción. Entonces, como les digo, todas las restricciones de este ejercicio cumplen con la restricción. Ya nos podemos ir al paso número 5 que nos dice construir matriz inicial con los coeficientes y constantes de inecuaciones. Entonces, aquí construimos nuestra matriz inicial con los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? ¿Alguien recuerda? Los coeficientes de la primera ecuación, la primera inecuación serían 10, 20, 14. Y la constante 10.000, ¿correcto? 10, 20, 14. Y la constante es 10.000. Y así vamos a construir nuestra matriz inicial. La siguiente es 15, 10 y 6 son nuestros coeficientes y 7.500 la constante. 16, 6 y 4 en nuestra tercera restricción son nuestros coeficientes y la constante 6.600. Y en la última fila vamos a colocar nuestra función objetivo que identificamos en el paso número 3, que nos dice 40 de x sub 1 más 30 de x sub 2 más 20 de x sub 3. Y la constante nos dice que la función objetivo no tiene constante, por lo que se agrega 0. Y ya tenemos construida nuestra matriz inicial. ¿Dudas con este paso? ¿No? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, continuamos con el paso número 6 que nos dice transponer la matriz inicial. Tenemos nuestra matriz inicial del paso número 5 y vamos a transponer. ¿Qué significa transponer? Luis Carlos, ¿qué significa transponer? ¿Correcto? Es convertir las filas por columnas. Así es, lo que está en filas pasa a columnas. Por lo tanto, hacemos nuestra matriz transpuesta de la primera fila. La primera fila nos dice que es 10, 20, 14, 10.000. Lo que está en filas pasa a columnas, entonces nuestra primera columna quedaría 10, 20, 14 y 10.000. La siguiente fila, ¿cómo nos quedaría? La siguiente columna, perdón. Sería 15, 10, 6 y 7.500. Correcto. La tercera. Sería 16, 6, 4 y 6.600. Correcto.
y la última como 40, 30, 20 y 0. Y ya tenemos nuestra matriz transpuesta. Lo que está en filas pasa a columnas. ¿Dudas de cómo transponer la matriz inicial? ¿No hay dudas? La constante en la función objetivo siempre, regresando al paso anterior, la constante de la función objetivo no tiene constante, por lo que se agrega 0. Muy bien, entonces nos vamos al paso número 7, que nos dice construir el primer tablero simplex agregando una matriz identidad entre la última y penúltima columna. Tenemos tenemos que construir el primer tablero simplex. Ya tenemos nuestra matriz transpuesta, entonces, ¿por qué R1, R2 y R3? ¿Se recuerdan? Por la restricción, Elisa. Correcto, las restricciones estaban en filas, ahora están en columnas. Y así es como nos queda nuestra matriz transpuesta con la constante. Entonces, para construir el primer tablero simplex, agregamos una matriz identidad entre la última y la penúltima columna. ¿Cuál es la última columna? Nuestras constantes, y la penúltima es R3. Entre estas dos columnas debemos de colocar una matriz identidad. ¿Qué es una matriz identidad? Walter, ¿qué es una matriz identidad? Es la que lleva la columna inicial con los unos, creo yo. Correcto, la diagonal principal son unos y los demás son ceros. Entonces, va a haber un 1 por cada fila. Entonces, la primera nos quedaría como 10, 15, 16, 1, 0, 0 y 40. La siguiente nos quedaría el 1 en la segunda columna y la tercera fila nos quedaría el 1 en la tercera columna. ¿Dudas de cómo? ¿No? El paso 8 nos dice que debemos cambiar el signo de los valores del último renglón. Cambiar el signo. Entonces, nos vamos a ubicar en el último renglón y los signos de 10,000 es positivo. Entonces le cambiamos el signo a negativo. De 7,500 es positivo, ahora será el signo negativo. Y de 6,600 el signo es positivo, será negativo. Si aquí hubiera un negativo, pasará a ser positivo. Entonces dice cambiar el signo a los valores del último renglón. ¿Dudas con el paso número 8? ¿No? ¿No hay dudas? Muy bien, entonces ahora nos vamos, si no hay dudas, al paso número 9 que nos dice identificar la columna pivote.
Vamos a identificar la columna pivote en nuestro tablero simplex. Pregunto, ¿cómo identificamos la columna pivote? Mientras mayor sea el número negativo. Nos dice que la columna pivote es la que tiene el menor valor negativo en el último renglón. ¿Sí? En este último renglón vamos a identificar el menor valor negativo. En este tablero, ¿cuál es el menor valor negativo? R1, Ligda. R1 menos 10,000. Ya identificamos nuestra columna pivote. Entonces R1 es correcto, Elder, pasa a ser nuestra columna pivote. El paso 10 es identificar el elemento pivote. ¿Cómo identificamos el elemento pivote? El elemento pivote nos dice que debemos dividir la constante dentro del valor de la columna pivote. Entonces, ¿cómo nos quedaría para la primera fila? Jóvenes. ¿40 dividido 10? Correcto, 40 dividido 10 nos da un valor de 4. 30 dividido 20, ¿cuánto les da? $1.5. 20 dividido 14. 1.43. 1.43. Gracias. Es correcto, 1.43. Debemos de identificar el elemento pivote. El elemento pivote nos dice que es el resultado, es el que da como resultado el menor cociente. ¿Cuál es el menor cociente? 1.43. 1.43. Y también nos dice que el elemento pivote no puede ser cero ni negativo. Eso ténganlo muy claro. El elemento pivote no puede ser cero ni negativo. Entonces, aquí tenemos 1.43. El elemento pivote será 14. ¿Dudas de cómo identificar el elemento pivote? Por el momento no. Muy bien. Si no hay duda, nos vamos al paso número 11 que nos dice convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de elementos de la columna pivote. Vamos a convertir a 1 el elemento pivote, ya identificamos en nuestro tablero que es 14. ¿Cómo convertimos a 1? Multiplicando por el inverso. Correcto, multiplicamos la fila por el inverso del valor a convertir a 1. El inverso de 14 es 1/14. Entonces, para obtener los valores de nuestro segundo tablero, vamos a multiplicar toda esa fila por 1/14. Y nos quedaría 1/14 por 14. 1/14 por 6. ¿Cuánto les da?
3 séptimos, un 14avos por 4, 2 séptimos, un 14avos por 0, 0, un 14avos por 0, 0, un 14avos por 1, un 14avos, y un 14avos por 20, ¿cuánto les da? 10 séptimos. 10 séptimos. Y ya tenemos nuestra fila pivote. Ahora debemos identificar, o bueno, debemos de convertir en 0 el resto de elementos de la columna pivote. ¿Cuáles elementos vamos a convertir a 0? El resto de elementos de la columna pivote. Vamos a convertir a 0, ¿correcto? El 20, el 10, y le hace falta otro valor, Mauro, de la columna pivote. Los valores que estén encerrados en este recuadro morado. Correcto, también el último valor. Entonces, vamos a convertir a 0 el 20. ¿Cómo convertimos a 0? Multiplicamos toda la fila, pivote, por el valor con el signo, por el valor a convertir a 0 con el signo cambiado. Y sumamos con los de la segunda fila. Les voy a dar 2 minutos para que tengan los valores y luego vamos a verificar si coincidimos.
Tienen los valores de la segunda fila. A mí me dio 0, 10 séptimos, 2 séptimos, 0, menos 20, menos 5 y menos 600. Hasta X1 estamos correctos. X2 nos dice menos 20 por 0 más 1. X2 es 1, entonces. Ah, sí, Correcto. sí, sí. Uh-huh. Menos 20 por 1/14 más 0. A mí me da menos 5. Menos Ah, 20 no, por que me 1/14. falta. Sí, 10 Correcto. séptimos. Menos 10 20 séptimos, por perdón. 10 séptimos más 30. 10 séptimos. 10 séptimos. Correcto. Mauro dice que también no tiene igual. ¿Tienen los del primer valor? La primera fila. Aquí ya convertimos el 20 a 0. Ahora tenemos que convertir el 10 a 0. Muy bien, entonces para convertir a 0, la fila pivote por el valor a convertir a 0 con el signo cambiado y se suman con los de la primera fila. A mí me dio 0, 75 séptimos, 92 séptimos, 1, 0, 0 y menos 400. Ah, no me Hay que ver cuadra los lo cálculos. Nos Sí, dicen, rápido. sí, muy rápido. Nos dice menos 10 por 1/14 más 0. ¿Sí le Sí, queda son menos 5 séptimos. correcto? Y menos 10 por 10 séptimos más 40. Sí, son 180 séptimos. Creo que esos me están confundiendo un poco y no estoy poniendo un, entonces me confunde todo lo demás. Sí, lo que pueden hacer era que su fila pivote esté identificada de un color. Y así ustedes, como les mencionaba el día viernes, con una regla se pueden ir guiando. Si el valor que voy a convertir a 0 es el 10, entonces está en la primera fila. Multiplico mi fila pivote por ese valor a convertir a 0 con el signo cambiado, menos 10, y sumo con los de la primera fila. Entonces, con una regla se pueden ir guiando con cuáles valores tienen que ir sumando de su tablero anterior. Así no hay pierde. Tienen los valores del último renglón. El siguiente valor a convertir a 0 es el menos 10,000. Entonces multiplicamos nuestra fila pivote por ese valor con el signo cambiado. Entonces será 10,000 positivo. Y sumamos
con los del último renglón. ¿Cómo les quedaron los valores del último renglón? Nos dice Mauro, 0, menos 22.507 avos, menos 262.000. Es menos 26.207 avos. Serían 10.000 por 2 séptimos más menos 6.600. Cero, 5.007 avos y 100.007 avos. Solamente es el valor de R3. ¿A todos les quedó de esta manera? Sí, Ligda, a mí me cuadró. Sí, muy bien. Entonces pregunto, con ese tablero, ¿sí? ¿Cómo quedaría la multiplicación para el último, para los 10.000, los 100.000 séptimos? Sería 10.000 por 10 séptimos más 0. Gracias. Muy bien. ¿Sí le queda el valor? Sí. Muy bien. Entonces pregunto, con este tablero, con estos valores, ¿será este nuestro tablero óptimo? No, que tiene negativos. Correcto. El tablero óptimo es aquel en donde en el último renglón los valores son positivos o 0. Entonces, aún tenemos valores negativos, por lo tanto, repetimos los pasos del 9 en adelante hasta encontrar el tablero óptimo. Entonces, repetimos ese paso, buscamos la columna pivote. ¿Cuál sería la columna pivote? R13. Correcto. De estos dos valores negativos, el menor valor negativo es menos 26.207 avos. Por lo tanto, esa será nuestra columna pivote. Ahora identificamos el elemento pivote.
¿Cómo identificamos el elemento pivote? Dividiendo la constante dividido el valor de la columna pivote. Entonces, 180 séptimos dividido 92 séptimos, ¿cuánto les da? 2. 1.96. Diez séptimos. Cinco. 10 séptimos dividido 2 séptimos. 5. 5. Correcto. Ahora vamos a identificar nuestro elemento pivote. El elemento pivote nos dice que va a ser el menor cociente. Ya tenemos nuestros cocientes. ¿Cuál será entonces el menor cociente? 1.96. El menor cociente, muy bien, 1.96. Entonces, nuestro elemento pivote es 92 séptimos. ¿Dudas? ¿Dudas de cómo identificar la columna pivote y el elemento pivote? Ligda, disculpe, solo un segundo más, podría regresar a la diapositiva, disculpe. ¿No? Muy bien. Ahorita vuelvo a proyectar. Me dicen si estoy proyectando, jóvenes. Sí, licenciado. ¿Sí? El compañero que me preguntó que regresara a una diapositiva, ¿es esta o la anterior? La que sigue donde sacó los... o el elemento pivote. Gracias, Ligda. Muy bien. Entonces, con esta información regresamos, ya encontramos nuestra columna pivote, el elemento pivote. Por lo tanto, debemos de convertir a 1 el elemento pivote, que en este caso es 92 séptimos. Para convertir, multiplicamos toda la fila por el inverso de ese valor. Entonces, el inverso de 92 séptimos es 7,92avos, correcto. Permita.
Muy bien. Como les digo, vamos a convertir a 1 en 92 séptimos. Multiplicamos toda la fila por ese valor, por el inverso de ese valor. Entonces, el inverso de 92 séptimos es 7/92. Entonces, con esa información, vamos a seguir operando. Bueno, en este caso no me cargó el valor, pero saben que 7/92. 7/92 por 0, 0. 7/92 por 75 séptimos. $75.92 me salió. ¿Correcto? 7/92 por 92 séptimos. 1. 7/92 por 1. 7/92. ¿Correcto? 7/92 por 0. 0. 7/92 por menos 5 séptimos. Menos 5/92. 7/92 por 180 séptimos. 45/23. Correcto, 45/23. Y ya tenemos nuestro valor convertido a 1. Esta se convierte en nuestra fila pivote. Ahora vamos a convertir a 0 el resto de elementos de la misma columna pivote. Entonces vamos a comenzar a convertir en 0 el 2 séptimos. Para convertir a 0, multiplicamos la fila pivote por ese valor a convertir a 0 con el signo cambiado. Y ahora sumamos con los de la segunda fila. Menos 2 séptimos por 0 más 0. 0. Menos 2 séptimos por 75/92 más 10 séptimos. 55/46. Correcto, 55/46. Menos 2 séptimos por 1 más 2 séptimos. 0. 0. Menos 2 séptimos por 7/92 más 0. 0. Menos 1/46. Correcto, menos 1/46. No sé quién mencionó que era 0. Sí, fui yo, disculpe, me equivoqué, licenciada, estaba multiplicando otro número. Ah, muy bien, correcto. Menos 2 séptimos por 0 más 1. 1. Menos 2 séptimos por menos 5/92 más menos 10 séptimos. 'Nos dice Mauro, menos 65/46. Muy bien. Y menos 2 séptimos por 45/23 más 10 séptimos. 20/23. Correcto, 20/23. ¿A todos les dio ese valor? Entonces, como pueden observar, ya convertimos a 0 el 2 séptimos. ¿Qué otro valor debemos de convertir a 0?
correcto, el 2 séptimos de la misma columna pivote. Entonces, para convertir a 0, multiplicamos la fila pivote por el valor a convertir a 0 con el signo cambiado. Y ahora sumamos con los de la tercera fila. Les voy a dar 3 minutos para que terminen el tablero. Y así vamos a ver si coincidimos con los valores. ¿Tienen los valores? Gracias, Mauro. Correcto. 1, 9, 46avos, 0, menos 1, 46avos, 0,
2/23, 20/23. ¿Les dio esos valores a los demás? Sí, Lidia. Sí, Lenka. ¿Tienen los del último renglón? Muy bien. Ya convertimos a 0 el 2/7. Ahora debemos de convertir a 0 el menos 26.207. Multiplicamos nuestra fila pivote por el valor a convertir a 0 con el signo cambiado. Y ahora sumamos con los del último renglón. Muy bien. Los del último renglón les debe de quedar de la siguiente manera. 0 menos 3.750,23, 0, 6.550,23, 0, 11.750,23 y 21.608,70. Muy bien. Pregunto, ¿será entonces este nuestro tablero óptimo? No, licenciada. ¿No? Correcto, porque todavía tenemos valores negativos. El tablero óptimo es cuando los valores del último renglón son positivos o cero. Entonces, el día de hoy nos vamos a quedar aquí. Les va a quedar de tarea. Que pasen feliz noche. Nos vemos el día jueves. Gracias, Lenka. Feliz noche. Feliz noche.